¿Sí se me escucha, chicos? Sí, sí, profesora. Excelente, muchas gracias por responder. Bien, chicos, les comento que vamos a trabajar los temas de los signos de puntuación y el discurso directo. El tema de los signos de puntuación es nuestro último tema de escritura. Bien, no sé si recuerdan cuando trabajamos escritura, yo les comenté que en escritura nosotros estudiábamos uso de letras mayúsculas, tildación, y también íbamos a ver los signos de puntuación. Solo que los signos de puntuación lo veíamos en la parte final del curso porque es necesario que tuvieras una buena base de lo que era el componente sintáctico. Bien, entonces por esa razón lo veíamos alterno, ¿no? Por ello, hoy día vamos a trabajar este tema. Comenzamos entonces. A ver, ¿para qué usamos los signos de puntuación? Eso es algo que debes tener claro. Bien. Los usamos para que nuestro texto escrito sea comprensible. O sea, gracias a los signos de puntuación, nosotros podemos comprender de manera más clara un texto escrito. Esa es la finalidad de usar estos signos. Bien. ¿Qué signos vamos a encontrar? Pues tienes el punto, la coma, tienes el punto y coma, tienes los dos puntos, tienes los paréntesis, la raya, las comillas, los signos de interrogación, los signos de admiración y los puntos suspensivos. Bien. Ahora, usar estos signos, chicos, resulta muy importante porque incluso tienen la capacidad de cambiar el significado de de un enunciado, de una oración. Bien. Em, si tú, por ejemplo, a una oración le quitas una coma, por ejemplo, este hecho podría alterar todo su significado. Por ejemplo, mira, ¿no? En Héctor, mi amigo estudió Derecho en San Marcos, Héctor claramente es tu vocativo, es con quien tú estás hablando. Bien, él es Héctor. Pero si tú dices Héctor, mi amigo, estudió Derecho en San Marcos, entonces Héctor se convierte en el tema de la oración, se convierte en el sujeto de la oración. ¿Te das cuenta? La presencia de una coma está cambiando la función de un elemento y por ende cambia el significado de la oración. Ese es el poder que tienen los signos de puntuación, por eso debemos ser muy cuidadosos al momento de colocarlos. Claro, es importante también aclarar que estos signos ya tienen sus propias reglas de uso, ¿no? Por eso es importante que nosotros conozcamos dichas reglas. Vamos a empezar con el signo más empleado, que es la coma. Este es el signo de puntuación que más empleamos. Bien. Vas a tener diferentes tipos de coma. Por ejemplo, puedes encontrar la coma vocativa, la hiperbática, la de inciso explicativo, la elíptica, la enumerativa, con adverbio oracional, anteapéndice confirmativo, antes de conjunciones coordinantes, sean estas ilativas, adversativas y distributivas. Bien. Entonces, así es como vas a encontrar a esta coma. Vamos a ver en primer caso la coma de vocativo. Bien. En el caso de la coma vocativa, como el mismo nombre te lo indica, se usa para separar al vocativo. Bien, separa el vocativo. ¿Quién es el vocativo? El vocativo lo habíamos definido como el interlocutor. Bien, entonces la coma lo va a separar. Recuerda que el vocativo no es ni sujeto ni predicado. Es un elemento extraoracional. ¿Ya? Totalmente extraoracional. Y tú dices, no entiendo nada de lo que dices, Sofía. Sofía es tú,
vocativo. Señor, debo mostrar mi DNI para ingresar a la discoteca. Señor, es tú, vocativo, es con quien tú estás hablando. Bien. Rosa, ¿qué celebración vamos a hacer si encuentras trabajo? Bien. Entonces también, Rosa, es tu vocativo. Así es como lo vas a encontrar. Luego tienes tu coma hiperbática. La coma hiperbática es la coma que te indica que se ha alterado el orden de los constituyentes de una oración. Bien. Entonces, por ejemplo, el orden sintáctico de los elementos del español es sujeto, verbo, complementos. Pero ¿qué sucede? En algunas estructuras aparece primero el complemento. En otras aparece primero, por ejemplo, el sujeto se coloca al final, ¿no? Primero está el verbo de repente. Entonces, por esa razón hay que indicar que se ha alterado ese orden. Y eso lo haces por medio de la coma. ¿Ok? Por medio de la comita. Luego tienes, bueno, veamos los ejemplos, ¿no? Dice, para ingresar a la discoteca debo mostrar mi DNI. Entonces ahí, ¿qué tienes? Tienes que la subordinada aparece al inicio. Por ende, la vas a separar por medio de una coma. Si encuentras trabajo, ¿qué celebración vamos a hacer, Rosa? ¿No? Entonces, primero está la subordinada condicional, antecede a la proposición principal. Sepáralo por una coma. En aquellos calurosos días de verano íbamos a las playas del sur. En aquellos calurosos días de verano está como un circunstancial. Entonces, como antecede al verbo, le vas a colocar una coma. Muy bien. Luego tienes la coma de inciso explicativo. Esta coma sirve para insertar elementos que sirven o funcionan como aclaraciones. Por eso se llaman incisos explicativos. Bien. Por eso tiene esa denominación. Por ejemplo, las manzanas que estaban maduras, ojo, está como inciso explicativo, me refiero a las que estaban maduras, se tiene que separar por coma. Bien. Si dices, Thalía Valdivia, atleta peruana, participó en los Juegos Olímpicos de París, atleta peruana está como un inciso aclaratorio. Lean el poema Caminante, no hay camino, de Antonio Machado. Bien. Fuimos a conocer el río Jordán, donde Jesús fue bautizado. Igual, donde Jesús fue bautizado está como un elemento explicativo. Pues siempre los elementos explicativos los vas a delimitar por medio de la coma. Luego tienes tu coma elíptica. La coma elíptica es la coma que aparece sustituyendo un elemento que se ha omitido. ¿Y por qué se ha omitido el elemento? El elemento se omite porque no es relevante, ya se mencionó. Entonces, para evitar repeticiones innecesarias. Bien, por esa razón. Es un fenómeno que se denomina como elipsis. Bien, se denomina como elipsis. Muy bien. Por ejemplo, si dices, ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, ¿cómo está reemplazando es, ¿no? Al verbo copulativo ser. O María estudia Derecho, su hermana Ingeniería Industrial. O sea, ¿cómo está reemplazando el verbo estudiar? Luego tienes la coma enumerativa. La coma enumerativa se usa para separar elementos que son parte de una misma enumeración. Bien. Por eso se denomina de esa manera. Por ejemplo, los puestos de papa, yuca, verduras, pescado, etcétera, fueron desalojados del mercado. Entonces ahí estás enumerando. Como estás enumerando,
vas a separar esos elementos por medio de la comita. Bien. Luego tienes la coma de adverbio racional. Esta coma sirve para separar el adverbio cuando suele aparecer antecediendo al verbo de la oración. Bien. Cuando aparece antecediéndolo, entonces suele presentarse separado, delimitado por una coma. Bien. Por ejemplo, si yo digo, evidentemente la corrupción afecta a los más pobres. Entonces, como primero está el adverbio, recuerda que los adverbios normalmente funcionan como circunstanciales. Entonces, como circunstancial debe aparecer al término, ¿no? Muy bien. Luego tienes la coma que antecede a conjunciones ilativas, adversativas, que aparece separando también a proposiciones que contienen conjunciones distributivas y que delimitan a las conjunciones explicativas. Por ejemplo, si tú dices, está lloviendo, así que no te conviene salir a la calle, el así que es una conjunción ilativa. Bien, es ilativa. Si dices, no me gusta el básquetbol, pero iré a verlo, pero es una adversativa. Luego, en ese gran bosque los niños ora juegan, ora pasean. Entonces ahí tienes la distributiva. ¿Sí? Ahí tienes la distributiva. Entonces también la vas a considerar. Finalmente, estas palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo. También vas a encontrar una conjunción explicativa. Y recuerda que hemos dicho que las explicativas se delimitan por comas. Bien. Luego tienes de apéndice confirmativo. A veces usamos expresiones para confirmar información. Esos van a aparecer separados del enunciado por medio de una coma. Por ejemplo, te olvidaste de comprar lo que te encargué, ¿no es cierto? Ese no es cierto, es un apéndice confirmativo. Bien, muy bien. Seguimos. Luego tenemos el punto y coma. Este es otro signo auxiliar a la coma. Bien. Lo que te puedo afirmar y te puede ayudar bastante es que el punto y coma, a diferencia de la coma, siempre va a separar proposiciones. Mientras la coma separa frases, proposiciones, el punto y coma siempre va a separar proposiciones. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ya sabes que cuando te hablo de una proposición, te hablo de un elemento que contiene verbo. Bien, muy bien. A ver, te dice, separa elementos de una enumeración en expresiones complejas que incluyan comas. Cuando ya has usado comas, puedes alternar con el punto y coma. Bien, es un signo, por eso te decía, auxiliar a la coma. Luego tienes, une proposiciones yuxtapuestas entre las que hay una estrecha relación semántica, o sea, que estén muy vinculadas semánticamente. Y es usado, dice adelante, conectores adversativos consecutivos cuando las oraciones tienen una mayor longitud. Por ejemplo, en el armario puso la vajilla, en el cajón los cubiertos y en la despensa la comida. En esta estructura hay una enumeración y ya se ha usado la coma. Por lo tanto, puedes usar el punto y coma, ¿ya? Así se diferencian también las funciones que está desempeñando la coma.
No temas porque yo estoy contigo, no te aflijas porque yo soy tu Dios. Estas dos proposiciones están muy vinculadas semánticamente, ¿no? Alejandro, piensa lo que quieras, pero por el amor de Dios no te fíes de ella. Ese pero es una conjunción adversativa, ¿no? Hemos dicho que el punto y coma puede delimitar y separar a las conjunciones adversativas. Bien. Dígmer Espinosa, el presidente de la comunidad, es el mejor de todos. Sin embargo, acá tienes otra locución conjuntiva adversativa, no tienes el sin embargo, que se suele delimitar también por un punto y una coma. Lorena estaba muy emocionada con la idea de venir a la fiesta, por tanto es una conjunción hilativa. Bien, es hilativa. Muy bien. Luego tienes los dos puntos. Este es otro signo que se emplea en el sistema escrito del español. Vamos a ver sus usos. Te dice, relacionan proposiciones yuxtapuestas con significado de causa y efecto. Eso es importante. Claro, siempre y cuando no haya conector, ¿ya? No tiene que haber conector por si acaso. Entonces, cuando no hay un conector que indique causa-efecto, puedes usar los dos puntos. Ese es uno de sus usos. Por ejemplo, las orquídeas se han marchitado, no tenían agua suficiente. Causa, efecto. Ya está. No llovió durante meses. Los agricultores perdieron la cosecha. Causa-efecto. También dice para enunciar una enumeración o introducir una cita textual. Por ejemplo, Chabela, necesitamos estos ingredientes, harina, huevos y azúcar. Enumeración, ¿no? Estás insertando una enumeración. Jorge ha recibido dos mensajes, uno de Mercedes y otro de Antonio. Ahí tienes una enumeración. Optimistas, responsables y estudiosos, así son los estudiantes de San Marcos. Ahí tienes eh, una enumeración también. Bien. Paciencia, determinación y esfuerzo, eso es todo lo que necesitas para triunfar. Ahí también tienes una enumeración. Luego, cita textual, mira. Pitágoras dijo, educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Ahora, también te dice que se usan los dos puntos para, tras las fórmulas de saludo en cartas y documentos, ¿no? Por ejemplo, estimados estudiantes, ya, esto pasa cuando vas a dejar un espacio, por si acaso, ¿ya? Cuando vas a dejar un espacio, usas los dos puntos. Esa línea que aparece ahí, esa línea oblicua, es lo que te está indicando, ¿ya? Que se va a dejar, este, se deja un espacio. Porque ya sabes que cuando no se deja espacio, lo que corresponde es una coma, porque el vocativo va separado por coma, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre la coma, el punto y coma, los dos puntos? Ya. Seguimos. Tienes otro signo. Este es un signo doble. Bien. Que son las comillas. ¿Cuándo o para qué usamos las comillas? A ver. Se usan para enmarcar citas textuales, palabras impropias, vulgares, extranjeras o con sentido irónico, te dice. Citan el título de un artículo, un poema, un reportaje, un cuento o en general cualquier parte dentro de una publicación. Comentan un término desde un punto de vista lingüístico, encierran los apodos y los ales que se intercalan entre el nombre propio y el nombre de pila. Muy bien. Por ejemplo, la acusada del lavado de activos exclamó. Bueno, ahí tienes una cita textual. Toda cita textual siempre se introduce por medio de mejor dicho, aparte de estar introducida por medio de los dos puntos, van enmarcadas por comillas.
Ya eso es parte del tratamiento escrito de una cita textual. Cuando están ebrios, los angelitos de mi vecina no respetan a nadie. Claro, angelitos te lo han colocado entre comillas, ¿no? Porque está teniendo un sentido irónico. El cuento Alienación pertenece a la obra La Palabra del Mudo. O sea, aquí es un cuento que depende de otra publicación, por eso se ha colocado en comillas, entre comillas. El verbo escribir es transitivo, puesto que requiere objeto directo. Ya. El verbo está entre comillas, escribir. ¿Por qué? Porque se va a dar una información desde un punto de vista lingüístico, ¿no? Por esa razón. Alumno, actitud no significa lo mismo que aptitud. Ahí está, dos términos también. Desde un punto de vista lingüístico, ¿no? Te está resaltando esas palabras. En los años 70, el Cholo Sotil fue jugador del Club Barcelona. Ya, en este caso, el apodo, cuando está entre el nombre y el apellido, no solamente debe llevar mayúsculas, sino que también es importante que aparezca delimitado por las comillas. ¿Para qué? Para que se evite la confusión de que este es parte del nombre de la persona. ¿Ya? Por esa razón. Entonces aquí las comillas cumplen un rol también muy importante. Luego encontramos los paréntesis. Los paréntesis también son un signo doble, tienen apertura y tienen cierre. A ver, vamos a ver cuáles son sus usos. Miguel Grau Seminario dice fechas, ¿no? Estas fechas, ¿a qué se refiere? A sus fechas de nacimiento y su fecha de fallecimiento, ¿no? El escritor peruano Ciro Alegría Bazán nació en Sartimbamba. La Libertad te está especificando dónde queda ese lugar. Entonces, para eso también voy a usar los paréntesis. Te delimitan fechas, lugares. ¿Cuántos países integran la ONU? Organización de las Naciones Unidas. La sigla por extenso también suele colocarse entre paréntesis, ¿bien? Se coloca entre paréntesis. Cuando la vi de nuevo, habían pasado más de 20 años, apenas fui capaz de reconocerlo. Este es un inciso aclaratorio, ¿ya? Este es un inciso aclaratorio. Quizás no sea relevante en la conversación, pero el hablante considera importante mencionarlo, ¿ya? Considera importante mencionarlo. Entonces, por esa razón aparece entre paréntesis. Profesora, ¿hubiese podido colocarlo entre comas? Claro, también hubieses podido colocarlo entre comas. Bien. Porque los incisos aclaratorios bien pueden aparecer delimitados, ya sea eh, por comas, por paréntesis o incluso por rayas. Bien, también por rayas. Eso es importante de tener claro. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Pitágoras, al responsable de esa cita, también lo vas a colocar entre comas. Listo. Luego tienes la raya. Dice, encierra incisos, enmarca comentarios de un narrador o transcriptor, precede a la intervención de cada uno de los interlocutores en la reproducción escrita de un diálogo. Se usa también para enmarcar los comentarios del transcriptor en una cita textual. Entonces, como puedes ver, este signo se explota más en lo que es una interacción comunicativa, ¿no? Un diálogo. Bien. Por ejemplo, esperaba a Esteban, mi profesor en San Marcos. Lamentablemente no vino. Este es un inciso aclaratorio. Mi profesor en San Marcos, ¿no? Luego tienes, ya se encontraba Jesús, Forrest Gump. Entonces ahí tienes tú el responsable de ese
o mejor dicho, es una interacción, ¿no? No sabía que tenía que buscarlo, señor. O sea, tienes un diálogo. Entonces, los comentarios que hacen los participantes de este diálogo tienen que introducirse por medio de la raya. Bueno, dijo apoyándose en la puerta, si no te molesta. Claro que no. La tomó de la mano y tiró de ella. Tú nunca molestas. Observa cómo se van insertando los comentarios, ¿no? Todos los estudiantes, afirmó el ministro, bien, tendrán acceso al Internet. Afirmó el ministro, te dice, te presenta al responsable del comentario. Estos son los usos de la raya. Entonces, por lo que hemos dicho, los incisos, voy a hacer hincapié en los incisos, em, pueden ir delimitados por comas, por paréntesis o por rayas. Bien, muy bien, excelente. Seguimos. A ver, vamos a trabajar nuestro primer ejercicio. Se trata de colocar los signos de puntuación. Bien, cualquier signo dependiendo del contexto. Y vamos a aprovechar para precisar algunas normas. A ver, comienza por favor.
Muy bien. Ya tenemos respuesta, ¿no? Vamos a ver. Vamos colocando los signos y vamos explicando por qué. ¿Ya? Si tienes alguna duda, me la planteas. Carmela ha comprado un libro, un cuaderno, un lapicero, etcétera. Bueno, acá hay una enumeración. Por lo tanto, voy a requerir comas enumerativas. Bien. Muy bien. Recuerda que el etcétera se considera también se separa por comas, ¿no? Como si fuese un elemento más de la enumeración. Pablo quiere ir al estadio este domingo. No tiene suficiente dinero. Bueno, acá lo separas por un punto y coma, ¿no? Son dos proposiciones que están vinculadas estrechamente, ¿no? Por el significado. Rosaura. Francamente, Rosaura es un vocativo. Francamente, delimito el adverbio por comas, ¿no? ¿Por qué lo estoy delimitando? Porque aparece antecediendo al verbo. Es una coma de adverbio oracional. ¿A dónde quieres viajar en estas vacaciones? Bueno, acá hay un signo de interrogación, ¿no? Porque comienza una pregunta. Y acá debo cerrar. Recuerda que cuando colocas signos de interrogación ya no colocas punto, ¿no? Es lo mismo. El cierre de interrogación y el punto son equivalentes, o sea, no puedes colocar ambos. El libro favorito de Aldo es Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, inciso aclaratorio. Voy a colocar una coma. El novio, perdón, los parientes, los invitados, etcétera, esperaban ya la llegada de la novia. Esa es una numeración. Entonces tengo el novio, los parientes, los invitados, coma, etcétera, por ser abreviatura lleva punto. Y aparte voy a colocar una coma para indicar que ya terminó mi enumeración. A la cita llegaron Saúl Ruiz, el rector, a ver, coma de inciso, ¿no? El rector. Ana Lucía, como es una expresión extensa, voy a separar mis proposiciones por medio punto y coma. Acá voy a usar una coma elíptica. Ana Lucía, la tutora. Y antes de la I que inserta la última proposición, también voy a colocar una coma. Y Luis Alba, coma, el decano, ¿no? Luego, por aquella época, Alex, por aquella época es una coma hiperbática, porque eso debía aparecer al final, comita. Alex, que todavía era un niño es un inciso aclaratorio, tiene que ir delimitado por comas. Tenía aptitudes para el fútbol. Siguiente. Estas palabras son sinónimas, es decir va delimitado por comas, ¿cierto? Porque es una locución conjuntiva explicativa. Significan lo mismo. Los antónimos, ya acá separo mis proposiciones. En cambio, ¿cómo trato el en cambio? Lo puedo colocar entre comas, ¿ya? Es una adversativa, pero como el elemento es relativamente corto, voy a usar solo comas. En la Maratón Femenina de París 2022 participaron, ya, acá tengo, en la Maratón Femenina de París 2022, coma, participaron Valdivia, coma, Tejeda y Rojas, ¿sí? Muy bien, excelente. Ajá. Claro, en la 9 consideraste más un punto, ¿no? Dice los antónimos. Pero como están relacionadas, puedes trabajarlo mejor con el punto y coma, ¿ya? Para separar tus proposiciones. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Ya está. Entonces seguimos. Siguiente ejercicio. A ver, analícenlo por favor, chicos.
Dice, no es obligatorio poner una coma y luego un punto y coma, luego coma. Ah, va a depender de la extensión. Me imagino que te refieres, por ejemplo, a las locuciones conjuntivas, ¿no? El sin embargo, por ejemplo, no obstante, que va delimitado por el punto y coma y luego la coma. Depende de la extensión del enunciado. Si el enunciado es extenso, puedes trabajar con punto y coma, coma. Pero si es corto, puedes trabajarlo solamente con comas. A ver, me parece que omitimos la 4. Disculpen, chicos, voy a retroceder porque me dicen la 4. La 4, chicos. Hemos pasado de la 3 a la 5. Ya. Sí, nos faltaba la 4. Cuando se tiene diabetes, ya, acá hay una comita. Sí, una comita hiperbática. ¿Qué alimentos no se debe comer? Esta es una pregunta. ¿Ya? Entonces vamos a abrir pregunta. ¿Qué alimentos no se debe comer? Y voy a considerar al vocativo dentro de la pregunta. Recuerda la norma ahí, ¿no? ¿La norma cuál es? Que si el vocativo está al final, lo vas a considerar dentro de la pregunta. ¿Ya? Si está al inicio, sí lo separas. Nos había faltado esto. Ya, chicos, así queda. Ok, gracias por la observación. Vamos, continuamos con la 2. A ver, me van enviando sus respuestas.
Listo. A ver, veamos. Dice Antonio Machado, poeta español, dijo. Ya, acá te pedían el uso correcto, ¿no? Todo lo que se ignora se desprecia. Viste, señalas un uso correcto de puntuación. Todo lo que se ignora no tenía que llevar una coma ahí, ¿no? Debía decir, todo lo que se ignora se desprecia. ¿Por qué? Eh, Normalmente, chicos, la coma no puede separar sujeto de predicado, ¿ya? Bajo ese criterio, entonces ahí no debía haber una coma. Bien. Luego, en la número 2, la película Joker, Guasón en Hispanoamérica, muestra la manera en que Arthur Fleck se convierte en Joker, el villano de Ciudad Gótica. Ya. Hubiese sido preferible poner Guasón en Hispanoamérica entre paréntesis, ¿no? Bien. No estaba mal que esté entre comas, pero hubiese sido preferido que esté hubiese sido mejor que esté entre paréntesis, porque es una idea que está un poco más distanciada, ¿no? De la información. Ahora, en este caso, cuando te decía se convierte en Joker, el villano de Ciudad Gótica, acá sí era necesaria una coma más que paréntesis, ¿ya? Era necesaria la coma, puesto que no se había empleado, bien, previamente. Entonces, 2 estaba incorrecto. Número 3. El Principito Griezmann, ya, así le dicen, Principito. Ese es su apodo, su sobrenombre. Entonces debió estar entre comillas. Principito debió estar entre comillas. Delantero del Atlético Madrid, ya, todo estaba bien. El problema eran las comillas. En la 4, en el zoológico de Huachipa hay muchos félidos. Acá había una enumeración. Entonces, entre félidos y pumas, leones, tenías que poner 2 puntos. Félidos, 2 puntos, pumas, leones, tigres. La 5 estaba bien, ¿no? Tu hija Roxana reprobó inglés básico, no podrá los 2 puntos como causa y efecto. Número 6. Sofía Mulanovich, la gringa, ganó 3 campeonatos mundiales. ¿Por qué? ¿Por qué colocarlo entre comillas, la gringa? Si no está entre el nombre y el apellido, ¿no? No era necesario, ¿bien? Solamente entre comas. Con eso era suficiente. Profesor, ¿son yeístas las personas que pronuncian igual haya y haya? Ya, profesor estaba bien. La pregunta también, ¿no? Comenzaba la pregunta. Pero 2 puntos no eran necesarios. Y haya, porque se está hablando desde un punto de vista lingüístico de estas 2 palabras, era necesario que las coloques entre comillas. Ya, haya y haya debió aparecer entre comillas. Cuando hagas favores, coma, no los recuerdes, ¿no? ¿Por qué una coma? Esa es una coma hiperbática, ¿ya? Es coma hiperbática. Cuando los recibas, coma, hiperbática, ¿no? No los olvides. Saussure, ¿por qué la coma? Ahí no debe haber coma, ¿no? Los paréntesis sí, porque están entre las fechas están encerrando la fecha de nacimiento y cuando falleció, pero las comas no. La 10 sí estaba bien, ¿no? Margarita, mejor llevamos algo por la cena, ¿te parece? Como el elemento confirmativo. Entonces las que estaban correctas eran la 10 y la 5. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a trabajar entonces ahora el tema de discurso directo. Bien, aquí trabajamos lo que es el texto. A ver, definición. Te dice, en primer lugar, es una unidad comunicativa básica. Lo puedes encontrar de manera oral o de manera escrita. Es el componente verbal del discurso. No es únicamente una secuencia de oraciones, sino una unidad semántica, es decir, trata sobre un tema. Eso es importante. Todo texto
va a brindarte información que gira en torno a un tema. Ese es el famoso tema central. Se estructura por reglas textuales que garantizan el significado y expresa la intencionalidad del hablante en un contexto específico también, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, pero todo texto va a tener una intención, va a querer lograr algo. En cuanto a las propiedades, vas a encontrar tres propiedades fundamentales en todo texto: la adecuación, la cohesión y la coherencia. Bien. Existen más propiedades que caracterizan al texto, pero estas son las principales. Tienes, por ejemplo, la adecuación. Dice, relaciona el contenido y la forma del texto con el contexto. El texto presenta vocabulario y estructura gramatical pertinente al tema y al destinatario. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo te pido que elabores un texto informativo sobre los cuidados que debemos tener con la piel ahora en verano, ¿no? Lo lógico es que tú me preguntes hacia quién va a estar dirigido ese texto, ¿no? Entonces yo te puedo decir, bueno, está dirigido para un grupo de jóvenes preuniversitarios, en un nivel preuniversitario. Ya. Pero ¿qué pasa si te digo, no, quiero que redactes un texto, pero va a estar dirigido a un grupo de niños de 10 años? Dime, ¿va a ser el mismo texto el que vas a elaborar? No, ¿verdad? Porque el texto para el grupo de niños de 10 años va a tener que usar un léxico más simple, estructuras gramaticales más simples, ¿bien? O sea, vas a adecuarlo. Entonces, todo texto siempre está adecuado hacia quién va dirigido y relacionado con el tema que va a tratar. En eso consiste la adecuación. Luego tienes la cohesión. La cohesión te va a conectar diferentes partes de un texto. Hay diferentes recursos que se tienen para lograr ello. Bien. Por ejemplo, te dice puede ser la sustitución, la referencia, la elisión, los conectores. ¿Cuál es la idea de conectar bien las ideas de un texto? Pues lograr la coherencia, ¿ya? Lograr la coherencia. La coherencia lo que hace es reflejar la relación entre las ideas dentro del texto. Tienen que estar vinculadas semánticamente. Para que un texto sea coherente, tiene que haber empleado correctamente los mecanismos de cohesión. Bien. A ver, hablemos de los mecanismos de cohesión. Tienes la referencia, la sustitución, la elipsis y los conectores discursivos. Acá te da una definición, ¿no? Te dice la cohesión textual es el resultado de la unión de cada palabra, oración y párrafo que forma parte de un texto. Dicha unión debe ser lógica para que haya una coherencia en el conjunto, es decir, la inclusión de los distintos componentes en lugares específicos tiene que justificarse por el contexto y obedecer a lo que la narración demanda para que el mensaje pueda comprenderse. Claro, el objetivo de emplear estos mecanismos de cohesión es que el texto sea comprensible. Vamos a trabajar cada uno de estos mecanismos y comenzamos con la referencia, ¿no? Puedes encontrarte con dos tipos de referencia, la anafórica y la catafórica, por medio del uso de pronombres o de adverbios. ¿De qué va a depender, chicos? Va a depender estrictamente de la ubicación del elemento al cual va a hacer referencia. Por ejemplo, el profesor de literatura solicitó que no lo interrumpan durante la clase. Ese lo se refiere a profesor de literatura. Como es un elemento que ya se ha presentado de manera explícita, vas a decir que este fenómeno se llama referencia anafórica. Pero mira el segundo ejemplo. Ellos desconocían realmente su intención. Oscar, Alex y Rolando. Dice, ellos hace referencia a Oscar, Alex y Alejandro, que aparece después de manera explícita. Entonces acá tienes un caso de referencia catafórica. Estaré en la universidad a las 3 en punto. Allí te muestro mi proyecto. Allí te habla de universidad. Universidad ya ha sido mencionado. Entonces es una referencia anafórica. Ubícate allí para realizar la última foto. Bajo la sombra de los árboles. Ese allí te habla de bajo la sombra de los árboles. Aparece después de manera explícita. Entonces tienes catáfono. ¿Ya? Son dos tipos de referencia. Ahora observa que se han usado pronombres o adverbios.
Luego tienes la sustitución. Consiste en reemplazar un elemento por otro. Esto puede ser por medio del uso de sinónimos. Por ejemplo, hay bellas estatuas en el RIMAC. Son esculturas de signos zodiacales y mitologías. Entonces, esculturas, estatuas. Juan estaba hablando por celular, pero de pronto se cortó la señal del dispositivo. Celular, dispositivo son sinónimos. Ahora, también puedes tener hiperónimos e hipónimos, ¿no? El satélite más grande de Marte es Phobos. Pues es una relación de hiperonimia. Primero está tu hiperónimo, luego pues el hipónimo. O al revés, el corazón mantiene la sangre en movimiento. Este órgano controla velocidad de los latidos. Corazón, órgano. Tienes hiponimia. Tienes la elipsis. Puedes encontrar dos casos, ¿no? La elisión de verbo y la elisión de sujeto. Pedro tiene un Doberman, Carlos un chihuahua. Esa coma está sustituyendo al verbo tiene. Esa es una elisión de verbo. Alberto primero pasea el perro, luego juega fútbol con sus amigos. Luego Alberto se supone que juega fútbol. Como se está omitiendo al responsable de la acción, hablamos de una elisión de sujeto. A ver, hay que identificar los mecanismos de referencia que se han empleado en estas oraciones. Tienes algunos minutos. ¿Listo? Dice, la luz carece de luz propia. Si la vemos iluminada es por el reflejo de la luz solar. Bueno, tienes la luna y luego tienes la. Ahí había una referencia.
¿Qué tipo de referencia? Tenías una referencia anafórica, ¿no? Porque el elemento aparece explícito antecediendo. Referencia anafórica. Ya está. Manuel vino esta vez en su automóvil. Miguel en una bicicleta. Mm, Bueno, esa coma está reemplazando un verbo, ¿no? Hay una elipsis. Elipsis de verbo. El arte suele ser visto como una necesidad secundaria en las sociedades, pero esa perspectiva debería cambiar, ya que la pintura y la literatura han sido vitales en el avance cultural de los pueblos. A ver, acá tenemos referencia, o mejor dicho, cohesión, mecanismos entre arte, pintura y literatura. Esto es hiperonimia, ¿no? Eso es hiperonimia. Pero había más. También lo tenías entre sociedades y pueblos. Y esta era una relación de sinonimia, ¿no? Sinonimia. Bien, ya está. El empeño del tesista es imparable en su investigación. Obtendrá grandes resultados si mantiene constante ese afán. Empeño y afán presentan una relación de sinonimia. Ricardo, aquí se va a sentar más cómodo, se va a sentir más cómodo. Este sillón permite que descanse su espalda. Ajá, tenías aquí, entre aquí y este sillón, ¿no? Esa es una referencia, pero es una referencia catafórica. Bien, es catafórica. Luego, el oro hace soberbios y la soberbia necios. Elipsis, ¿no? Esa comita marca una elipsis. Una elipsis verbal, elipsis de verbo. Muy bien, ¿dudas, preguntas? Ya. El otro mecanismo de cohesión es el uso de marcadores del discurso. Bien. Vamos a ver, vamos a ver cómo es que se presentan. Vas a tener una clasificación bien amplia. Aquí vamos a mencionar algunos de ellos. Tienes, por ejemplo, los aditivos, los adversativos, los concesivos, los consecutivos, los explicativos, los reformuladores, ejemplificativos, rectificativos, recapitulativos, de ordenación, de apoyo argumentativo y los digresivos. Bien, entonces vemos. Los aditivos son aquellos que van a sumar ideas. Bien, tienes además, aparte, asimismo, de hecho, encima, es más, por un lado. Por ejemplo, el verano pasado estuvimos en Chile de vacaciones. Asimismo, visitamos Brasil y Ecuador. Está sumando ideas. Luego tienes los adversativos, son los que establecen una relación de oposición, contrariedad, ¿no? Por ejemplo, está totalmente de acuerdo con el plan, sin embargo, desea asegurarse. Los concesivos eran aquellos que te presentaban una dificultad o un obstáculo. De todos modos, en cualquier caso, de cualquier manera, aún así, con todo, ¿no? Por mucho que intenté disuadirlo, Luis ya había tomado otra decisión y no cambió de opinión. Los consecutivos e hilativos son aquellos que establecen una relación de consecuencia, causa-efecto, ¿no? Puedes tener entonces, por tanto, por consiguiente, así pues, en consecuencia. Un gato entró a su casa e hizo desmanes en la cocina y en la sala. Por tanto, al llegar tuvo que limpiar y ordenar. Luego tienes los explicativos, introducen aclaraciones, explicaciones. A saber, es decir, esto es, o sea. Santiago aprendió a tocar el piano con videos tutoriales, o sea, es un autodidacta. Bien, es un elemento explicativo. Luego tienes los reformuladores, es cuando mencionas una idea, pero con otros términos, ¿no? Tienes dicho con otras palabras, dicho de otra forma, más claramente.
El delantero fue la clave del éxito. Dicho de otra manera, no hubieran ganado sin él. O sea, por eso se llama reformulador. Una misma idea, pero con otros términos. Luego tienes los ejemplificativos. Son los que van a introducir ejemplos. Tienes así, así por ejemplo, así tenemos, verbigracia. Las especies vegetales son muy diferentes. Así pueden ser grandes o pequeñas, perennes o anuales. Los rectificativos son los que usamos para corregir una información que hemos mencionado. Tienes más bien, mejor dicho, por mejor decir, ¿no? No ha dormido nada esta noche. Mejor dicho, lleva sin dormir desde el martes. Los recapitulativos son para introducir algún enunciado, modo de conclusión, de resumen. En conclusión, al fin y al cabo, en resumen, resumiendo en una palabra, ¿no? Puedes ir vestido como quieras. En definitiva, se trata de una reunión informal. Luego tienen los de ordenación, de apoyo argumentativo y los digresivos. De ordenación son los que usamos para organizar la información que tenemos en un texto. Tienes a continuación, en primer lugar, finalmente, para empezar. Antes que nada, deseo iniciar este discurso agradeciéndoles por su apoyo. Bien, organizo mis ideas. El de apoyo argumentativo son los que usamos para insertar argumentos que refuercen la tesis que se está presentando en el texto, bien, en el enunciado. Tienes en vista de ello, así las cosas, pues bien, ¿no? ¿Sabían lo irascible que se pone César cuando usan su silla? Pues bien, hoy ha ido a quejarse al jefe. Los de digresión son los que usamos para insertar elementos que no tienen mucho vínculo semántico con lo que estamos mencionando, ¿ya? Pero que por algún motivo el hablante considera importante hacerlo. Tienes a propósito a todo esto, dicho sea de paso. Te felicito por tu ascenso, por cierto, ha llamado a tu hermana, ¿ves? Cambio de tema radicalmente, ¿no? Ok, aquí hay que identificar los conectores que se han resaltado, ¿bien?
¿Listo? A ver, chicos, vamos clasificando. El asimismo, vamos a borrar esto para tener más espacio. Asimismo, lo vamos a considerar como aditivo. Bien. Aditivo, ¿no? Porque está sumando ideas. Ya está. Luego, el arquero se lesionó el pie izquierdo. Aún así tuvo una excelente... Aún así, ¿no? Este es concesivo. 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 Hoy no hace frío en esta ciudad. Al contrario, la temperatura se ha elevado. Al contrario, este es adversativo. Adversativo. Ya estaba cansado de conducir. Así pues, se detuvo al costado. Ya, este es un consecutivo, ¿no? Consecutivo. Me gustaría estudiar una carrera como ciencias de la comunicación. Este va a ser ejemplificativo. Sé cómo, ¿no? Te está introduciendo un ejemplo. La casa no es nada pequeña, más bien, ya, este sería rectificativo. Ya está. Luego tenías el pues bien, ¿no? En la temporada pasada, el personal no se dio abasto en demanda. Pues bien, este es de apoyo argumentativo. Luego, dice, el arte del romanticismo incorpora el culto de los paisajes sombríos. En síntesis, bien, este sería, por acá teníamos el recapitulativo, ¿ya? Recapitulativo. Porque está introduciendo algo como resumen, ¿no? Recapitulativo, ¿ya? Esa sería la denominación. Muy bien. Ahora, ya para terminar nuestra teoría, tenemos los tipos de texto. Esto lo has trabajado con mayor detalle en el curso de habilidad verbal. Entonces, vamos a hacer una revisión de algunos conceptos, características que presentan los diferentes tipos de texto y luego vamos a reconocerlos. Bien. Tienes los expositivos. Son aquellos que te van a informar de manera objetiva sobre algo. Su objetivo es justamente ese, ¿no? Informar. Tienes, por ejemplo, la exposición de una clase, los textos científicos, los artículos de divulgación, explicaciones científicas. Por ejemplo, las alpacas son miembros de la familia de los camélidos sudamericanos, a la que también pertenecen las llamas, los guanacos y las vicuñas, con las que están estrechamente relacionadas. Luego tienes los descriptivos. Son aquellos que te van a detallar, dice cómo son los objetos, las personas, ¿no? Lo encuentras en guías de viajes, relatos, descripciones científicas. El suri es el tipo de alpaca menos predominante. Tiene una fibra brillante, larga y sedosa. Su fibra es producida en una menor variedad de tonos naturales, blanco, beige y marrones claros. La contextura del suri tiene una apariencia distintiva debido a su pelo largo y rizado. Entonces, este es un texto descriptivo. Luego tienes los argumentativos. Los argumentativos son aquellos que introducen, o mejor dicho, que te mencionan o te hablan de un texto, de un tema que es polémico, que genera debate. El autor da su opinión y la respalda con argumentos sólidos, de tal manera que logre convencerte, porque el objetivo de escribir un texto argumentativo es convencer al receptor.
Lo encuentras en propagandas electorales, debates, artículos de opinión, críticas, ¿no? Dice, el servicio bancario es ineludible. No podemos prescindir del banco para cobrar nuestro sueldo, realizar los pagos habituales y tener nuestros ahorros o deudas en forma de préstamos. No remunera en absoluto nuestros ahorros, pero sí cobran intereses cuando prestan estos ahorros a otros clientes. Bien, entonces la idea del texto argumentativo es convencerte de algún punto de vista. Luego tenemos los textos narrativos, son aquellos que te relatan hechos que le suceden a personajes durante un tiempo. Lo encuentras en novelas, fábulas, noticias, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, ahora, eh, en esos textos narrativos vas a encontrar, ¿no? Los personajes, te va a decir que ocurre en un determinado momento, bien, tiene un inicio, un desarrollo y un término, una conclusión. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Sus padres fueron don Juan Vicente Bolívar y Ponte y doña Concepción Palacios Blanco. Nacido en una familia de clase alta, fue enviado a estudiar a España a temprana edad. Allí se casa con María Teresa Toro, pero cuando retornan a Venezuela ella muere, lo que afecta tremendamente a Bolívar. Te está narrando algo. Bien. Luego tienes tu texto dialogado. El texto dialogado es aquel que se presenta donde hay interacción entre los comentarios de dos o más personas. Generalmente lo encuentras en conversaciones, entrevistas, piezas teatrales. Bien. Por ejemplo, buen día, señor. Buen día. Le hago una consulta. ¿Este ómnibus llega hasta el centro de la ciudad? Sí, serán unos 20 minutos de viaje desde acá. De hecho, es el final del recorrido. Te dice, reproduce las intervenciones de los interlocutores. Luego tienes los instructivos. Los instructivos son los que te van a brindar los pasos, las indicaciones que debes realizar que debes seguir para realizar alguna actividad. Puedes encontrar en recetas, tutoriales, manuales de uso. Por ejemplo, reglas generales de circulación. Dicen, todas las vías los vehículos circularán dentro de un carril, salvo cuando realicen maniobras para adelantar o cambiar de dirección. En vías de 4 carriles o más con tránsito de doble sentido, ningún vehículo podrá utilizar los carriles que se destinan a la circulación en sentido contrario. Se prohíbe circular sobre marcas. Están diciendo los pasos que debes seguir para realizar algo. Muy bien, chicos. Entonces, identificamos estos tipos de textos. Bien.
¿Listo? A ver, primer texto decía, se denomina diabetes mellitus o diabetes sacarina a una enfermedad crónica provocada por trastornos de distinto origen. Tiene como base el déficit de la secreción pancreática de insulina o un defecto de la acción de esta hormona sobre los tejidos orgánicos. Es un texto expositivo, ¿no? Te está informando. Ya está. Luego, el oeste de Texas divide la frontera entre México y Nuevo México. Es muy bello pero áspero, lleno de cactus. En esta región se encuentran las Davis Mountains. Todos los terrenos están llenos de piedras calizas, árboles torcidos de mezquite y espinosos nopales. Pequeños pueblos y ranchos se encuentran a lo largo de las planicies. Es una total descripción. A ver, vamos a eliminar esto para tener más espacio. Ya, esto es descriptivo. Luego, para preparar pastel de ciruela hay que verter harina, leches, huevos, sal y azúcar en un recipiente y batirlos. Luego hay que dejarlos enfriar en la refrigeradora por 2 horas. Por otro lado, untar con manteca la fuente para el horno, colocar las ciruelas y cubrirlas con la masa hecha anteriormente. Añadir el azúcar y colocarlo al horno durante 5 minutos. Te está dando las pautas para que realices algo. Es un texto instructivo. Finalmente, el juicio del expresidente peruano Alejandro Toledo, acusado de haber recibido más de 30 millones en coimas de Odebrecht, inició en octubre del 2023. Un año después, el proceso llegó a su recta final con la próxima declaración del acusado y los alegatos finales. Está narrando algo, ¿no? Está narrando un hecho. Este es un texto narrativo. Bien. ¿Dudas, preguntas que hayan quedado? Entonces, vamos a ir a nuestros ejercicios seleccionados. Ahí está. Primera pregunta. Me van enviando su respuesta, chicos.
¿Listo? Veamos. Dice, Chabuca Granda, natural de Apurímac, falleció en 1983. Entonces tenías aquí, natural de Apurímac, hay que delimitarlo por comas, ¿no? Está como un elemento aclaratorio, una posición. Entonces esta es explicativa. Si yo hubiera leído el contrato, no la habrían engañado. Esta es hiperbática, ¿no? Voy a separar mi proposición subordinada de la proposición principal. Es hiperbática. Ahora estoy dictando clases, así que te llamo más tarde. Así que, ¿no? Esta va a ser conjuntiva. Tutora, tutora Alejandra, coma, ¿no? Es un vocativo. Esta es una coma vocativa. Gramaticalmente, la coma no corresponde a una pausa. Es una coma de adverbio. Entonces, tu respuesta aparecía en la B, barquito. ¿Ya? Barquito. A ver, siguiente. Pregunta 5. ¿En qué enunciado se deben emplear los dos puntos para indicar una causa-efecto? A ver, analízalo, me envías tu clave. Muy bien, veamos. ¿En cuál de estas oraciones colocabas los dos puntos para que te dé una idea de causa y efecto?
A ver, el juicio fue complejo, las circunstancias del delito no estaban claras. Acá no había una relación de causa y efecto, ¿no? Todos estaban en casa, mi padre, mi madre. No, esta es una enumeración. Fue condenado por corrupción. No puede postular acá si tenías la causa y efecto. Primero aparecía la causa y luego la consecuencia. Bien, entonces aquí tenías que colocar tus dos puntos. Bien, listo. Pregunta 7. Te pedían anáfora. A ver, habíamos dicho que la anáfora era un mecanismo de cohesión, que es cuando un elemento hace referencia a otro que ya ha aparecido de manera explícita. ¿Dónde lo encontrabas? Lo tenías en Alex, nunca se olvida de la llanta de repuesto, siempre la lleva. Ese la hacía referencia a la llanta de repuesto, que ya aparecía de forma explícita, ¿no? Entonces estaba en la cita. Bien, la tenías en casa. Listo. Última, uso de conectores.
Muy bien. A ver, decía, el año pasado tuvimos un invierno bastante suave y corto. Este año la temperatura ha descendido a los 9. Entonces hay que poner una idea contraria, ¿no? Puede ser por el contrario. Dice, no hemos dejado de consumir ceviche ni helados. Aún así, ¿no? Porque no es se presenta como un obstáculo, una dificultad, ¿no? Aún así. Como una restricción, ¿no? Para que se realice la acción. Entonces lo tenías en avioncito. Muy bien, chicos, con este tema cerramos todo lo que corresponde al curso de lenguaje. Ha sido un placer trabajar con ustedes, chicos. Les deseo muchos éxitos. Espero que logren sus objetivos a largo o corto plazo. Recuerden que el aprendizaje es un proceso, toma tiempo, requiere constancia también. Les deseo lo mejor, que logren sus objetivos en el ciclo de la pre o en el examen de admisión. Depende de cuál sea la circunstancia de cada uno de ustedes. Bien, los felicito por haber llegado hasta esta última semana. Demuestra que ustedes realmente son personas perseverantes y eso los va a conducir por un buen camino. Muy bien, chicos, ha sido un placer. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.